En este momento vamos a iniciar la explicación del apartado 2.2. Recordando que estamos analizando la unidad número 2, proceso de medición, de la asignatura de métodos experimentales. ¿Qué se va a analizar en este apartado de 2.2? Bueno, en principio, una teoría muy general sobre las magnitudes y sus unidades, pero luego entraremos en detalle de las clasificaciones de las magnitudes, no solo en el apartado 2.2.1, que es ese subtema, sino que también contiene el apartado 2.2.2 que habla sobre la unidad de medida. Y esa unidad de medida tiene el subapartado todavía de patrón como tal. Entonces, comenzando con la explicación del subtema 2.2 que corresponde a las magnitudes y unidades, ya en el video anterior o en la parte anterior que corresponde a el inicio de la descripción de la unidad, preguntábamos a sus compañeros qué significaban las magnitudes físicas y teníamos ya un par de respuestas. Hoy, que entramos en detalle en esta parte que corresponde a las magnitudes y las unidades, veremos que todos nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos medidas y las hacemos de distinta manera. ¿Por qué? Antes de entrar en este detalle, veremos que querramos o no, siempre hacemos medidas. Cuando usted, por ejemplo, se está bañando, si usted no tiene una noción del tiempo que se tarda, de repente puede pasar 3 horas en la ducha. Algo que sería, aparte de incorrecto, sería un mecanismo de desperdicio total del agua o de recursos muy vitales como jabón, shampoo y agua sobre todo. Y el otro es que ha invertido demasiado tiempo en una actividad que debe demorar mucho menor tiempo que eso. Entonces, hablando de tiempo, porque viene siendo uno de los factores bastante relevantes, usted dice, he puesto a hervir agua porque se va a preparar una deliciosa sopa Maruchan. Entonces, ¿alguien puede decirme el tiempo promedio que debe tardarse unos 400 mililitros de agua para hacerse una sopa Maruchan? ¿Alguien puede compartir el tiempo en que se tarda para hervir esa taza y media de agua, más o menos? ¿En cuánto tiempo? Diríamos entonces que nosotros nos toca hacer mediciones, porque ¿qué tal usted no mide el tiempo para hervir los 400 o los 500 mililitros de agua? De repente se pasa media hora y usted no va a encontrar nada de agua, la va a encontrar evaporada. Igual, no solo en términos de tiempo, si alguien va a hacer una receta, que si compra algún producto en el supermercado y tiene una cajita y dice, mire, para hacer la preparación de esto, usted lo que tiene que hacer es mezclar este contenido con, ya dijimos antes incluso, ¿verdad? 500 mililitros de agua. Entonces debe saber o tener una noción de qué es medio litro de agua para poderlo medir. Y después le dice, agréguele una cucharadita de sal, una cucharada de tal cosa, una barra de margarina. Entonces, todas esas cosas que nos dicen, por ejemplo, que se usan en la cocina, no estrictamente en la cocina, pero ahorita estamos hablando de aquellas cosas que usamos en la vida cotidiana. Entonces, en la vida cotidiana nosotros tenemos que hacer distintos tipos de mediciones, que a veces esas no son sistemáticas como tal, ¿verdad? Y a veces ni siquiera se saben cómo medir. En ocasiones incluso las recetas, estas dicen agréguele 2 onzas de azúcar. Y a veces no sabemos qué significa una onza en cucharadas, por ejemplo. O cuántas onzas o cuántos gramos contiene una onza. Entonces a veces la manera en cómo nos dan ciertas indicaciones se nos hace incluso difícil medirla en términos de lo que estamos hablando ahorita, de lo cotidiano. Ahora, habrán condiciones que ya no sean tan quizás cotidianas, al menos para nosotros, pero que igual requieren medir. Cada vez que usted va a comprar a un lugar algún tipo de material, usted dice, deme media libra de clavos, o deme 2 libras de camarones.
Eso implica que la gente debe tener un mecanismo de medición, que el vendedor debe tener un mecanismo de hacerlo. Y si no, ustedes verifiquen que cualquier producto que ustedes adquieren en supermercado, en una tienda que trae un empaque, van a ver que en algún momento dice peso neto, que se refiere a la masa fuera del empaque, es decir, la masa del contenido que realmente es digerible o usable como tal. Y en muchos de los casos hay características muy trascendentales como que un instrumento o una computadora pese o tenga valor de masa arriba de X cantidad de kilogramos porque ya no puede ser transportada en un medio. O, por ejemplo, si ustedes han ido a las oficinas de correos, ellos le valoran el precio de lo que usted envía, no solo por el tipo de material, o sea, si es un documento importante o no, sino por la cantidad de masa que éste representa. Entonces vamos a ver que medir está siempre en nuestro día a día. Siempre medimos. Como les digo, normalmente medimos más o menos lo del tiempo y decimos, ha pasado mucho tiempo, ya debería estar en casa. Alguien que ha salido dice, ha pasado mucho tiempo. Significa que tiene usted una noción de que hay algo que medir y tiene al menos ideas, aunque no tenga instrumentos, que hay formas de establecer como lógicamente unos valores de medición como tal. Cuando dice aquí de forma sistemática o no, es porque hay mecanismos o formas de hacerlo siguiendo todo un proceso ordenado. Pero en la vida cotidiana lo hacemos de manera empírica, por decirlo así, es decir, no estamos cuestionándonos a cada momento eh, sobre ciertas cosas del tiempo, pero como aplicamos la razón, decimos, no sé, usted puso unas gelatinas en la mañana y usted dice, como la indicación decía 4 horas y usted dice ya son las 6 de la tarde, lógicamente usted, bueno, ya pasó el tiempo suficiente y ya estas gelatinas deben estar deliciosas. Entonces usted aplica una forma de nociones de tiempo, aunque a veces no es que necesariamente ponga un cronómetro. O todos ponen cronómetro cuando están haciendo alguna actividad para decir, no me debo pasar un segundo de esto porque entonces ya todo se arruina. Quizás no, ¿verdad? Para ciertas actividades cotidianas no es que tengamos un cronómetro que al menos al segundo exacto nos diga, mire, ya, después de esto ya se arruinó. Y vean que, por ejemplo, el tiempo se aplica en otros contextos. Si usted va a comprar un pan, al menos que traigan en empaque, ¿verdad? Porque si son así que venden en las panaderías, esos no les ponen etiqueta de fecha de caducidad. Pero si usted compra un producto que viene envasado, o incluso si viene embalado, no sé, pero ya le va a decir, mire, la fecha de caducidad es tal. Por ejemplo, vence el 4 de mayo. Fuera de esa fecha, pues ya nos recomienda su consumo. Eso es una forma de medir. Ahí usted tiene que estar pendiente solo con la relación a la fecha o las condiciones mínimas de la temperatura, ¿verdad? Que también es forma de medir. Usted dice, la refrigeradora no está enfriando lo suficiente porque usted mete cosas y siente que no enfría. Ahora, si no tiene un instrumento para medirlo, usted se va por la lógica, ¿verdad? ¿Se siente frío o no se siente frío? Y puede determinar, bueno, este refrigerador se ha estropeado, se ha dañado porque pues no se siente que está bajando la temperatura con relación al ambiente. Entonces ahí va quedando claro de alguna manera que hay que medir. Ahora, se mide el atributo o la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, y que debe ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente. A esto se le llama magnitud. Entonces, cuando usted defina una magnitud, ¿qué es una magnitud? Es el atributo o propiedad de un fenómeno, de un cuerpo, de una sustancia que pueda ser distinguido cualitativamente. Es decir, usted dice, le distingo aquí la masa. Eso es la distinción cualitativa masa y que pueda ser determinado cuantitativamente. Yo uso un instrumento y puedo decir esto tiene 1 kilogramo, 1.5 kilogramos. Entonces, esos son los requisitos que debe formar o que deben implicar algo que se llama magnitud. Y el término puede referirse a una magnitud en sentido general o a una magnitud en sentido particular. Entonces, bueno, hasta acá llegamos ahorita para la explicación genérica de una magnitud y que debe tener unidades. Ahorita vamos a comenzar la explicación en detalle con los ejemplos para
que quede claro el procedimiento o la manera de, en este caso no es tanto procedimiento, la manera en cómo debe entenderse una magnitud.